En el video anterior habíamos llegado hasta la clasificación de los métodos de análisis. Después de ver cuáles eran las primeras dos cositas que teníamos que hacer, que eran tomar las mediciones, habíamos clasificado en tres, ¿sí? Los métodos químicos, los instrumentales y los que llamamos métodos de separación. Bueno, nosotros en la cualitativa, dentro de los químicos, sí, vamos a hacer algo de métodos gravimétricos, cuando lo necesitemos algún volumétrico, que sería una titulación, ¿sí? Y dentro de los instrumentales vamos a usar muy poco, digamos, a lo sumo usaremos, por ejemplo, una medida de pH, podemos llegar alguna vez a usar un espectrofotómetro, ¿sí? Para tomar alguna confirmación o alguna especie que nos está dando problemas, que no podemos hacer una reacción o no existen muchas reacciones que tengamos a la mano y quizás dependamos sí de un aparato. Es como le figura acá, dentro de lo que sería métodos espectrofotométricos, al final, ¿sí? Una pequeña aclaración que usa un montón de métodos raros. Obviamente nosotros radiactividad no vamos a manejar, pero a veces conductividad térmica, actividad óptica, índice de refracción, que también lo van a ver en orgánica cuando queremos diferenciar, por supongamos, entre un azúcar y otro, que son muy parecidos. Entonces, la mayoría de las reacciones de identificación nos dan positivas, pero si yo quiero determinar una especie en particular, por ahí no tengo una buena reacción. Entonces quizás dependamos de un instrumento que le mida alguna de estas propiedades que tiene esa materia. Lo que sí vamos a usar con bastante frecuencia son los métodos de separación. O sea que acá nos tendremos que volver un poquito cuando estuvieron en la química de segundo año y repasar los métodos de separación de la materia, ¿sí? Recuerden que a nosotros nos llega una muestra y nunca viene sola. O sea, la muestra, lo que es la matriz de la muestra, todo lo que acompaña al analito, son un montón de sustancias que vamos a tener que lograr separar. Vamos a tratar de aislarlo lo más que podamos. Quizás no de todo lo que lo acompaña, pero de la gran mayoría. Entonces los métodos de separación para nosotros son muy, muy importantes. ¿Cómo sería el proceso que nosotros tendríamos que hacer si nos entregaran una muestra? Eso es lo que tienen detallado en este sector, ¿sí? Lo primero que nos pasa cuando nos traen a nosotros un análisis es tratar de determinar qué es lo que tenemos que hacer. Eso sería la definición del problema. ¿Y a qué escala vamos a trabajar? Porque me pueden traer 10 kilos de una harina determinada o 2 litros de agua o una muestra de gran volumen, y nosotros en el laboratorio trabajamos con escalas muy chiquitas. Entonces ahí nosotros vamos recién a tener una idea, darnos una idea de cuál es el problema al cual nos enfrentamos, que no es solamente hacer el análisis, sino ajustar todo eso a la escala que nosotros vamos a trabajar. Y recién después ver, a ver, nosotros queremos, supongamos, determinar calcio en agua, bueno, veamos a ver qué método nos conviene, qué exactitud vamos a necesitar. Y esa es la selección del método, es el segundo punto. Dentro de eso hay un montón de factores que influyen, que yo se los marqué acá, no solo la exactitud que yo voy a tener que conseguir quizás al final porque me piden partes por millón de calcio en agua, sino qué tiempo dispongo, qué dinero tengo, qué tan difícil es la muestra que me están trayendo. ¿Por qué? Y bueno, porque si vamos a trabajar para un laboratorio no puedo ir y elegir un método donde los reactivos sean importados, carísimos, y el laboratorio no los va a querer comprar. O sea, voy a tener que adecuarme al lugar donde estoy trabajando. Esa es la realidad de todos los días en el trabajo. Después, ¿cuál es el tema que sigue? Yo se los puse acá, dentro estamos en el método, ¿no es cierto? Una vez que seleccionamos, bueno, vamos a hacer tal método. Bárbaro. Obtención de la muestra le figura acá. Esto es en el caso que nosotros estemos encargados de ir a tomar la muestra, de que nos contraten para hacer un determinado análisis y tenemos que ir nosotros a obtener esa muestra. O sea que vamos a tener que muestrear. El muestreo lo vamos a dejar por un poquito más adelante para verlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr un procedimiento de muestra que sea exacto y representativo de toda la muestra original, de toda la población, sabemos decir. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un campo y quiero saber si la tierra tiene determinada cantidad de fosfato, no puedo ir y tomar en un pedacito 2 granitos, una palita,
y el resto del campo tendrá la misma constitución, o sea, la naturaleza es muy dispar. Lo mismo pasa si estoy en una industria donde tengo 10.000 bolsas de harina y yo tengo que verificar la calidad, o si hay un contaminante. O sea, el proceso para conseguir una muestra representativa, homogénea, no es fácil. Así que eso lo vamos a dejar un poquito de lado, pero tengan en cuenta que es un procedimiento que a veces nos toca, a veces no. Entonces, suponiendo que no nos toque a nosotros tomar la muestra, que a nosotros nos la traen, entonces nos vamos a la siguiente etapa, que es el tratamiento de la muestra. ¿Por qué tratamiento? Porque es muy raro que nos traigan a nosotros una muestra y que directamente pasemos a hacer el análisis, o sea, que esté lista esa materia para analizar. Suele pasar a veces con el agua, ¿sí? A mí me traen una muestra de agua y yo tomo 1 mililitro, 2 y empiezo a hacer ensayos. El resto, lo más probable es que no. Entonces, en esa etapa del tratamiento de la muestra hay un montón de cosas involucradas que sí nos va a tocar hacer a nosotros. Es separar, por ejemplo, pequeñas cantidades, ver que el analito esté, y yo les fui marcando acá. Si quieren después les paso todo este documento ya como marcadito para que lo comparen con lo que ustedes pudieron resumir, a ver si se les escapó algo o no. Por ejemplo, el analito tiene que estar en la forma más adecuada. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un sólido y no lo disuelvo, o tengo una sustancia formando una molécula neutra, es muy raro que yo la pueda hacer reaccionar con otra porque está bien como está conforme. O sea que tendría que lograr romper el enlace para liberar. Supongamos que tengo sulfato de calcio, carbonato de calcio. Si el calcio está de acuerdo en esa unión y está bien, se siente cómodo, y bueno, va a seguir en esa unión. Cualquier otro elemento que yo incluya en esa reacción para que reaccione con el calcio, si el calcio está formando un compuesto, bueno, no va a reaccionar. No es que el ensayo no sirva, es que el calcio no estaba de la manera adecuada. Tendría que haber estado, por ejemplo, como catión. Esos detalles son los que nosotros vamos examinando en la muestra, y si vemos que tenemos un pedazo de hierro, un metal, y yo quiero hacer una prueba para ver, por ejemplo, cómo está compuesta esa aleación, ¿sí? Son varios metales, quiero ver qué elementos la componen. Primero tengo que tratarla con un ácido, con una base, para liberar esos átomos que estaban en una unión metálica y que me queden como cationes. Muchas otras especies como nitratos, fosfatos, sulfatos, necesito que estén como aniones. Eso por un lado. Después, por otro lado, puedo tener interferencias de sustancias que reaccionan parecido con el reactivo que yo quiero usar, entonces tendría que tratar de eliminarlas. A veces me encuentro con muestras donde sí tengo un determinado componente, calcio, hierro, magnesio, sulfato, pero están muy diluidas, entonces yo voy a tener que concentrarlas, o al revés, están muy concentradas y yo tendré que diluirlas. Entonces todo eso para nosotros es el tratamiento de la muestra. ¿Sí? La mayoría de las veces nos tocan cosas para disoluciones, o sea, casi siempre tenemos la tendencia de llevarlo a una solución porque es más fácil de tratar. Es más fácil hacer una reacción en un tubito de ensayo, con un líquido, ¿sí? Con una solución. Muchas veces tenemos que evaporar grandes cantidades de solventes porque está muy diluida. Son muchas las situaciones que se nos pueden presentar. O por ahí, como tenemos marcado acá, tenemos que centrifugarla para sacar sólidos que están interfiriendo, molestan, no nos interesan. Y tenemos, por sobre todas las cosas, que impedir que se nos contaminen. O sea que dentro del tratamiento de la muestra no solo eliminamos lo que nos molesta, sino que tenemos que tratar de conservar esa muestra original. ¿Qué pasa si yo tomo una muestra de agua y la traigo en un recipiente abierto y le da el calor, la dejo al sol, está en un ambiente donde se me empieza a evaporar el agua? Cuando yo tome el volumen de la muestra, es un volumen falso. Tenía cuando la tomé 10 mililitros y después de 24, 48 horas, 72 horas iba a tener 9. Se me evaporó parte del agua. Por lo tanto, si yo quiero sacar una cuenta después, quiero sacar una medida de la cantidad exacta de calcio que había por mililitro, la voy a sacar mal. Lo mismo me pasaría si, como decíamos, dejo algo destapado y los gases atmosféricos reaccionan o intervienen con alguna de las sustancias que yo tengo en esa solución o en esa muestra. Por lo tanto, también hay que ver cómo la conservamos. Y aparte de eso, guardar
siempre lo que llamamos las réplicas de la muestra. O sea, nosotros usamos una para el análisis y siempre tenemos que guardar testigos. ¿Por qué? Porque si alguien nos refuta algo, nos queda una duda, podemos volver a repetir los ensayos. ¿Sí? Entonces siempre se guardan muestras, ¿sí?, originales, se las sella, incluso en muchos procesos legales también se hace. Bueno, nosotros en los laboratorios también. Y por último, si yo quiero dar buenos resultados, que esto después lo van a ver bien en lo que es el proceso de la medida de los cálculos, que no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer a grosso modo como para que tengan una idea de qué se trata. Pero después lo van a ver en la cuantitativa. Para expresar un resultado nunca hacemos un solo ensayo. Supongamos que estamos haciendo una titulación, no la hacemos una vez, la hacemos mínimo 3 veces y se promedian estadísticamente los resultados. ¿Cómo se hace ese proceso de medición? Bueno, una vez que elegimos, como decíamos en el caso de recién, una titulación, una valoración o el uso de un espectrofotómetro, o sea, algún método en particular, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Por qué nos figuran acá el tema de la calibración de los estándares internos y externos? Bueno, porque no solamente nosotros podemos hacer el ensayo y decir, bueno, nos parece que tiene. Van a ver que nosotros trabajamos mucho con ensayos colorimétricos, o sea que vamos a realizar una reacción y vamos a tratar de encontrar un color determinado para decir que la reacción dio positiva. O sea que realmente tenemos esa sustancia en la muestra. Pero el color también es un poco subjetivo. O sea, tengo que encontrar un rosa. ¿Qué rosa? ¿Con qué exactitud mido yo esos pequeños detalles? En el caso de un espectrofotómetro, si alguna vez hicieron un ensayo con uno, saben que nosotros tomamos lo que llamamos testigos, o sea, muestras puras de una sustancia. Nosotros hacemos soluciones de distintas concentraciones, las pasamos por el aparato y con eso vemos qué respuesta, qué señal nos da ese aparato. ¿Qué hacemos con eso? Una curva de calibración. ¿Qué significa? El positivo de la reacción, o sea, cómo realmente nos tiene que dar a nosotros esa sustancia a determinadas concentraciones, qué señal produce en el aparato. Bueno, lo mismo hacemos en cuanto a cualquier propiedad que vamos a querer medir de ese analito, ya sea física o química. O sea que podemos tener estándares externos, ¿sí?, para calibrar instrumentos, o bien internos, en el caso de que, o sea, ¿qué diferencia hay entre un estándar externo e interno? El interno es cuando a mí me es muy difícil, ¿sí?, seleccionar alguna de las propiedades físicas o químicas y poder establecer esos valores que tendrían que ser los correctos. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos algo a la muestra para conseguir un blanco, ¿sí?, o sea, una idea de cómo tiene que dar en realidad esa reacción. Eso para nosotros es como, digamos, el trabajo de todos los días. Yo no puedo hacer una reacción y evaluar cómo me tiene que dar si nunca la vi. Y es uno de los problemas más serios en la química analítica cualitativa porque no hay registros. No hay muchos registros fotográficos. Con un aparato es mucho más simple porque yo puedo acceder a los libros y me muestra las curvas de los aparatos. O sea, hay reseñas digitales ya de todo eso. En la cualitativa no. ¿Por qué? Porque no hay forma de calibrar distintos ensayos que se hacen en tubos cuando no tengo idea siquiera qué cantidad puede venir en una muestra de hierro, de calcio, de sulfato. Entonces van a encontrar en la bibliografía muchas veces que les dice, por ejemplo, si a una determinada muestra, una solución que tiene hierro, ustedes le ponen tal reactivo, hexacianoferrato de sodio, y les tiene que dar un precipitado de color azul Prusia. ¿Y cuál será el azul Prusia? Fuerte, débil, es un precipitado. A veces no nos aclara la bibliografía. Tengan en cuenta que esto viene de hace muchos años, de bibliografía bastante vieja. No nos aclara siquiera qué colores nos tiene que dar, ¿sí? Si hay un precipitado o no, si tengo que regular el pH. Por ahí les dice, la reacción se realiza a pH ácidos. Bueno, pero pH ácido entre 2 y 6,9 son todos ácidos. Entonces, muchas veces cuando en un laboratorio trabajamos siempre, o es muy común trabajar para determinar o descubrir determinadas sustancias,
buscamos métodos y los estandarizamos nosotros. O sea, hacemos todo ese trabajito de hormiga y nos quedamos nosotros con los estándares de saber ya cuál es el color correcto, a qué pH se hace. Eso es lo más difícil de trabajar en un laboratorio y no cualquiera lo hace. Bueno, a eso nos dedicamos nosotros en la cualitativa. Y por último, bueno, la evaluación de todos los resultados y elevar ese informe, esas conclusiones. O sea, ¿cuándo tiene valor todo este trabajo nuestro? Cuando nosotros proporcionamos esto en un informe y con la firma nuestra, dando fe de que se hizo tal cual como nosotros lo describimos, tenemos que poner, obviamente, los valores que encontramos. Y tenemos que dar un grado de incertidumbre, o sea, ¿cuál sería el grado de error que puede llegar a haber en eso? ¿Cuáles son las limitaciones del método que utilizamos? Y por sobre todas las cosas, esta partecita de acá que dice, el informe puede ir dirigido a quién. Y bueno, puede estar dirigido, ¿por qué ponemos al público en general? Porque no es lo mismo entregárselo a una persona de nuestro ambiente que tenga que ver con la química, que nos pueda entender cierta terminología técnica, que el dueño de una fábrica de alimentos que no tiene por qué tener nada de conocimientos de química. Si bien nosotros seguimos normas legales para expresar los resultados, a veces hay que adecuar el lenguaje o hay que incluir en el informe un sector de observaciones donde adecuamos ese lenguaje en el que estamos trabajando, ¿sí? Toda la información que nosotros entendemos tenemos que ver cómo la vamos a brindar para que nos la entienda quien está recibiendo ese informe. Aparte de asegurar que todo eso es coherente, que estuvo bien hecho y que tiene la calidad adecuada, tenemos que asegurar de que nos entiendan. Bueno, miren, acá por ejemplo les dejo para que vean un ejemplo, ¿sí? De una marcha muy chiquitita, ¿sí? Que es una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Bueno, acá por ejemplo están viendo un formato, ¿sí? De resumirlo o de ir poniéndolo muy parecido al que podemos llegar a encontrar en los libros cuando encontramos los esquemas de las marchas. Si no, lo vamos a encontrar descrito todo en palabras, ¿sí? En texto. Veamos un poquito de qué se trata, ¿sí? Vamos a agrandar un poco para que podamos ver. Fíjense, acá los chicos que lo estaban haciendo arrancan con una limadura de bronce. El bronce, como sabrán, y si no les voy contando, es una aleación, o sea, no existe el bronce como metal puro, no está en la tabla periódica. Bueno, pero hay distintos tipos de bronce, de calidades, todo depende de cómo esté compuesto. Entonces, lo primero que hicieron fue ácido nítrico en cantidad 1:1, disolver la muestra, o sea, pasar ese metal de estado sólido a una solución. Una vez que tenían la solución, decidieron, por un lado, a un residuo, ¿sí? Que estaba sólido todavía, que no se había disuelto, agregarle ácido clorhídrico. Y a lo que sí estaba disuelto, hacerle esta comprobación para ver si tenía cobre en forma de catión 2+. Le agregaron ácido clorhídrico, cloruro de amonio, hidróxido de amonio, 5 gotas de cada uno, y consiguen este color azul que es confirmatorio de que ahí, en esa solución, teníamos cobre. Ahora, hay una parte que no se nos disolvió, entonces ellos dicen, bueno, puede que se haya disuelto el cobre y no el estaño. Veamos si es cierto que tenía estaño o no. Al residuo le ponen ácido clorhídrico, le ponen hierro, ¿sí? En polvo, una cucharadita, lo calientan, le ponen 5 gotas de cloruro de mercurio y al tener supuestamente estaño 2+, les da una reacción exotérmica y consiguen un precipitado de color negro. Entonces ese sería confirmatorio de que había estaño 2 en esa muestra. Ellos acá han hecho un resumen, ¿no es cierto? ¿Qué nos estaría faltando acá? Bueno, cada uno de estos pasos en este esquema no está detallado. Van a ver que cuando lo quieran ir a hacer en vivo y en directo, se van a encontrar con un montón de dudas. O sea, lo caliento, ¿cuánto lo caliento? ¿Tiene que hervir? Si dice exotérmica la reacción, ¿qué significa? O sea, ahora vamos a empezar a usar todos esos términos que antes estaban en el libro y los necesitamos en vivo y en directo. Por eso prefiero que vayamos más lerdo, que analicemos cosa por cosa, aunque parezca sonsa. Hay quienes se acordarán, hay quienes no. Necesito que traigan todo eso fresco a la memoria y poder repasarlo.
¿Qué vamos a hacer? Ahora terminamos con esta partecita que era la introducción. Bueno, en los próximos videos vamos viendo el tema del equilibrio químico. ¿Por qué? Fíjense que acá, por ejemplo, a ustedes les dice, miren este pedacito de vuelta, que a la solución que conseguimos después de disolver la limadura de hierro con ácido nítrico, le van a echar ácido clorhídrico, cloruro de amonio, hidróxido de amonio. O sea, ¿cuál es la intención de poner el hidróxido de amonio? ¿Cuál es la intención de poner el cloruro de amonio? Y si no tengo cloruro de amonio, ¿lo puedo reemplazar por otro? ¿Qué era lo importante en este paso de la reacción, el cloruro o el amonio? Bueno, todos esos detalles hacen que se nos trabe el trabajo a nosotros. ¿Por qué? Porque si uno de estos reactivos que tenemos acá no lo teníamos, no lo podemos conseguir, es importado, es caro, o sea, hay muchos y tal vez, tenemos que solucionarlo de alguna manera. Si nosotros logramos entender cómo es la reacción esta, si estos eran los productos o los reactivos, cuáles deberían ser los productos, cómo puedo acelerar la reacción o cómo frenarla. Todas esas son las cosas que nos hacen falta en vivo y en directo. Yo siempre les pongo el ejemplo del clavo de hierro. Todos sabemos que tiramos un clavo, un metal al patio, al aire libre, a la intemperie, tarde o temprano se va a oxidar. Sí, bueno, pero no todos se oxidan igual de rápido. No es lo mismo tirar una moneda, un clavo, un pedazo de bronce, un pedazo de cobre. No solo eso, sino que no son instantáneas esas reacciones. Tardan días en que yo vea aparecer el óxido. Y yo no puedo esperar días en el laboratorio. Tengo que acelerar ese tiempo de reacción de alguna forma. Bueno, esa es la idea de hacer el primer tema, que es equilibrio químico. Entonces, en los próximos videos veamos equilibrio químico, veamos cómo se manejaban las reacciones. Y cortamos ahí, y antes de pasar a solubilidad, quiero que repasemos el tema de las ecuaciones químicas. Las fórmulas correctas, porque eso es indispensable. Y es indispensable, obviamente, si queremos modificar ese equilibrio de reacción, tengo que saber qué hacer. Es indispensable que aprendamos a sacar el pH, ¿sí? Esa es la matemática que nos va a hacer falta a nosotros, porque la usamos a cada ratito, es como algo indispensable, ¿sí? Es como agarrar una goma para borrar algo que salió mal escrito en lápiz. Así que llegamos hasta acá. En el próximo video pasamos a equilibrio químico y después les voy a mandar un poquito de estequiometría para que repasemos todo eso.